Los museos no son bodegas, son las voces de la historia, los espejos de la cultura y los faros de la educación. Hago esta aclaración porque parece que eso se nos olvidó. La situación de los museos en Barranquilla es trágica. Bueno, yo nunca he expuesto porque es que mi arte no lo vendo sino en la esquina de la 30 con 38. Como todo en la historia, esta historia de Barranquilla y sus museos no es una historia lineal. Los museos de la ciudad tienen una historia relativamente reciente. La mayoría de los museos se establecieron a partir de la década de los 2000. A excepción del Museo Romántico, inaugurado en 1983, y el Museo de Arte Moderno de Barranquilla en 1994. La realidad es que en la actualidad el sector museístico se encuentra en un estado crítico. El cierre de dos de sus museos más importantes y el precario funcionamiento de la mayoría nos hace preguntarnos, ¿a qué se debe el cierre de ellos? ¿Es falta de financiamiento o corrupción? ¿Existe en Barranquilla un abandono cultural? La situación de los museos en Barranquilla es trágica y no es un abandono, porque realmente creo que al final los proyectos de desarrollo de estos museos han sido muchas veces producto de un liderazgo muy fuerte de una persona. Por ejemplo, en el caso del Museo Romántico es un museo de Alfredo de la Espriella. En el caso del Museo del Caribe, siendo un trabajo de equipo en su desarrollo, sin embargo, allí fue protagónica la visión de Gustavo Ben Lemus, que se saliera adelante. Todos esos liderazgos han sido muy positivos, pero nunca hemos tenido una política cultural de memoria. Cuando hablo de memoria, hablo justamente de unas instituciones que trabajen por la historia, por la identidad, por esa dimensión del patrimonio cultural que es la memoria colectiva. Y no ha habido política y por lo tanto ha habido una gran precariedad en los museos. Creo que vale la pena hacer un poco de contexto en cuanto a la historia del museo, teniendo en cuenta que es realmente importante poder conocer primero la historia para no volver a repetirla, y con esto hablo de la necesidad que tiene la ciudad de recuperar espacios no solo museales, sino que inciten o conlleven al arte y a la cultura en general. El museo fue constituido como Fundación Museo Cultural de Barranquilla en 1977 por Alfredo de la Espriella, las hermanas Carmen y Esther Freud y otros miembros honoríficos de la ciudad que decidieron crear este espacio para contar la historia de Barranquilla en general. Desde entonces hasta 1983 se recolectaron piezas, objetos, muchas familias, incluso empresas de la ciudad destinaron estos mismos para la construcción del Museo Romántico. Es así cuando en el 83 abre sus puertas por primera vez. En el año 94, Álvaro Barrios, el pintor, y yo comenzamos unos festivales de arte y cultura en la ciudad. Después decidimos, los tuvimos durante 2 años, el Festival de Arte. Después decidimos que de pronto era mejor refundar el Museo de Arte Moderno, volver a la idea de museo y que el museo tuviese estos festivales. De ahí llamamos a una serie de empresarios que se volvieron parte de nuestra junta directiva y comenzamos a funcionar en un sitio muy pequeño, pero de la aduana. Tuvimos como 10 años. Luego nos mudamos a un sitio más grande que muy generosamente la empresa Terpel nos dejó durante 15 o 16 años en Comodato. De ahí sí tuvimos ya que salir. Habíamos iniciado el edificio para el nuevo museo que estaba a cargo del Parque Cultural, y por problemas que ya se han discutido mucho públicamente hubo que parar la construcción, pero ya ellos han retomado
la construcción a la primera parte que tenían que haber entregado hace como 3 años. Titulares sobre la crisis museística llenan los periódicos. En la ciudad se siente que no existiera un ambiente cultural más allá del carnaval, pero la concientización no termina de resolver el problema. Sin acción, los museos corren el riesgo de quedar en una historia sin memoria, en el olvido. Muy buenas tardes, y yo me encuentro desde el Museo de Arte Moderno. Digo el supuesto Museo Juan Pablo porque si usted viera cómo está totalmente abandonado y destruido este museo y está prácticamente sobre el agua. Mire usted, aquí le voy a mostrar, esta obra costó 12.000 millones de pesos, Juan Pablo, y está así sobre el agua. Mejor dicho, ha crecido la ENEA. Le voy a mostrar también del otro lado, incluso hay estructuras, o sea, parte de la estructura se ha caído y nadie responde, Juan Pablo. Esta obra debió haber sido terminada en 12 meses y ya han pasado más de 6 años y no ha pasado nada, nadie responde, nadie dice nada. Si acaso pues la secretaria de Cultura, María Teresa Fernández, pues nos ha dicho que ella ha intentado mediar, se ha sentado precisamente con el Parque Cultural del Caribe, que está a cargo, pues es el responsable de estas obras, y no han llegado a algún acuerdo. Ella lo que dice es que no se puede hacer mantenimientos, que no se puede invertir porque eso le pertenece es a un privado, y mientras tanto ellos no pueden hacer nada pues si no le ceden la propiedad. Es bien sabido que Barranquilla tiene una importancia cultural. La Barranquilla es rica en cultura, en arte, no solo como desde el carnaval, sino desde muchas otras ramas, desde el teatro, desde la música, desde la danza. Y de acá, Barranquilla es cuna, ¿no?, de artistas en términos generales. Tuvo un auge, un impacto importante a nivel cultural hace muchísimos años, hace más de 30, 40 años me atrevería a decir. Sin ánimo de caer en falsos históricos, por ejemplo, pero ese mismo crecimiento, ese mismo auge que tenía la ciudad a nivel cultural fue decayendo a lo largo de los años. El Parque Cultural del Caribe, dentro del cual está el Museo del Caribe, ha tenido una crisis institucional profunda, en la cual básicamente esa infraestructura que tiene un nivel de costos importante, se apostó por un modelo en que básicamente había muy poca transferencia de recursos públicos y de alguna manera el modelo le apostaba un poco a la visión de gestión de tipo privado. El hecho es que se produjo un déficit, un desbalance económico y el modelo ha fracasado. Entonces, hoy en día, no solo vemos que se ha cerrado, sino que la operación de rescate que se inició desde el gobierno anterior no ha sido todavía completada por el actual periodo de alcaldía. Entonces ya vamos a pasar un periodo y medio y todavía el rescate no se ha visto. Con un acto simbólico de primera piedra protagonizado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en compañía del presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda, inició la construcción de la nueva sede del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. La idea era haber llegado a los 25 años de fundado el museo con la sede propia. El museo como tal no pudo recibir los dineros que consiguió para comenzar la construcción porque no teníamos, digamos, la experiencia en construcción, como sí consideraron que la tenía el Parque Cultural. Entonces se pasó todo el dinero al parque y ellos iniciaron la construcción.
pero gracias a Dios han solucionado, mucho tiempo después, pero han solucionado los problemas que tienen para poder finiquitar esa primera parte que era con Findeter. Entonces ellos tienen que hacer el cerramiento con Findeter para que podamos acceder a otros dineros públicos y privados. Hay algo que es muy cierto en el campo de los museos, es que los museos son costosos. Los museos por lo general no logran muchas veces sobrevivir únicamente con una boletería o con una venta de actividades o de talleres o de arrendamiento, inclusive pues de su locación. Entonces en ese sentido siempre es importante que los museos tengan una suerte de andamiaje en donde existan ciertas intenciones y compromisos de empresarios, políticos o en nuestro caso también todo nuestro funcionamiento se da gracias a la gestión de una universidad que le apuesta y que entiende la importancia de tener un museo dentro de su espacio físico. Aunque esa parte también debería ser una cosa que haga a las alcaldías y las gobernaciones, también es un problema de empresa y es un problema sobre todo de los usuarios de la cultura. Si a la cultura accediera muchísima gente, nosotros por ejemplo estuvimos 25 años donde la entrada era gratis, la gente no sé si es tímida ante la palabra museo o no sabemos comunicar para que vayan, pero se hacen muchas cosas aquí donde realmente el público responde poco. Buenos días, Barranquilla. Como lo hemos dicho antes, estamos comprometidos con la cultura de esta ciudad. Es por eso que hoy hemos notificado al Parque Cultural del Caribe que estamos listos para recibir el parque, el Museo de Arte Moderno y la Plaza María Santo Domingo, para actualizarlos, mantenerlos y operarlos y llevarlos al nivel que Barranquilla y la región se merecen. Hoy tenemos una gran noticia y es que en conjunto con la Cámara de Comercio, con la Fundación Santo Domingo, con el Parque Cultural del Caribe, hemos llegado a una decisión y es que vamos a recuperar y sacar adelante el Museo de Arte Moderno. Hemos ya trazado una ruta para terminar su inversión en conjunto con la gobernadora Elsa Noguera y al mismo tiempo hemos llegado a un acuerdo para poder poner en servicio el Parque Cultural del Caribe, recuperándolo como un gran ícono de nuestra idiosincrasia caribe, pero además recuperando todo el espacio público alrededor para que se convierta en un gran centro cultural. A través de la estrategia Contraloría Móvil, la entidad recibió denuncias de la ciudadanía de Barranquilla acerca de un elefante blanco camuflado en forma de museo de arte moderno. Esta obra, en la cual se invirtieron recursos públicos en lotes de fundaciones privadas, se inició en el año 2015 con un capital de 10.000 millones de pesos y hasta el momento no se ha puesto en funcionamiento. Algo que llamó mucho la atención era que uno de los puntos que mencionaba Alejandro Char en su plan de gobierno cuando se lanza la alcaldía de este año era que iba a recuperar la infraestructura cultural. Esto siendo muy consciente de que su antecesor, pues por supuesto no dejó infraestructura cultural. Si hablamos de los pocos espacios que han quedado, son espacios que inclusive a pesar de todo el apoyo que por supuesto tienen, como el Museo del Carnaval, también se vieron afectados. Tenemos un Museo del Carnaval que vimos pantallas dañadas, vimos videos que no corrían, vimos cosas que empezaron a fallar también dentro de la estructura de un museo que podría ser el que mejor atención tenga versus a los otros espacios que ya sabemos que habían quedado en el olvido. Vimos también cómo se le vayó un poco el indio a la ciudadanía a través de sus comunicados. Comienzan a dar mensajes reiterativos cada cierto tiempo en los que no vemos avance. Es decir, ellos cerraron la administración el periodo en diciembre, anunciando que por fin el Museo de Arte Moderno ya tenía su principal infraestructura, es decir, terminar lo que no habían terminado para ahora sí comenzar a ejecutar la segunda fase
del museo. Es decir, que simplemente por 4 años vimos un avance mínimo, pero son miles de anuncios frente a una ciudadanía molesta al tener un elefante blanco tan grande y tan presente en nuestra cotidianidad. Pues yo no me logro imaginar que nosotros nos llamemos ciudad sin un museo. O sabes, es que hay algo, digamos que pongámoslo en el término más básico de una ciudad, y es el turismo cultural. Si viene un extranjero acá, ¿qué vamos a contarle? Nosotros tenemos ahora la posibilidad de llevarlos al malecón y tenemos la aleta del tiburón y la ventana del mundo, pero eso habla de un momento ahora, pero no habla de la historia. Y ahora pues tenemos el Museo del Carnaval, que es una combinación público-privada, muy interesante además de estudiar, pero también sigue siendo solo el carnaval, no habla de nosotros. Y bueno, tener el espacio que nosotros como ciudad perdimos del Museo del Caribe, en medio de todas las dificultades que podía tener como museo, pues es un espacio importante también para nosotros como barranquilleros, porque ahí recopilábamos parte de nuestra historia. Eso tiene que volver, y tener al lado, o sea, ese proyecto que se creó del Parque Cultural es lo que en verdad nos haría sentirnos más como ciudad. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en Barranquilla es trabajar en una cultura de los museos, donde los barranquilleros sintamos interés por visitarlos, por participar de las agendas educativas, porque los museos, más allá de sus colecciones, de sus salas, de sus exhibiciones, los museos tienen una agenda educativa, cultural para los distintos públicos. Entonces, yo creo que debemos hacer un aprovechamiento de eso, abrazar a los museos de nuestra ciudad. Yo sé que se está haciendo una tarea muy importante desde cada una de esas organizaciones por volverlos a poner y priorizar dentro de nuestros consumos los consumos culturales también. La identidad cultural no va asociada con que hayan o no museos. Yo pienso que la identidad cultural sí está, sí existe. Falta un poco promover desde nosotros mismos, porque siempre pienso que uno promueve también lo que consume, y hablo desde cada uno en casa, las escuelas, las universidades, Secretaría de Cultura del distrito y del departamento, consumir, mostrar, enseñar a ese tipo de artistas que de pronto no tuvieron una larga carrera, pero que sí mostraron una obra sustanciosa y de los cuales poco leemos, poco hablamos, poco cantamos, poco sabemos. Hoy Barranquilla, el distrito, está aportando una cifra cercana a los 20.000 millones de pesos. Abrió una licitación por 18.500 millones de pesos para terminar la obra. Bueno, sobre el panorama de los museos hoy día en Barranquilla, no se puede negar que hay una crisis en la institucionalidad y especialmente pues en las infraestructuras. Siento que en la historia cultural en el Caribe colombiano necesitamos tener mucha mirada con perspectiva histórica para entender cuál ha sido el proceso, cómo se han ido consolidando las instituciones artísticas en esta ciudad, en Barranquilla. Realmente en el siglo XX las instituciones culturales sobre todo fueron iniciativas de artistas, gestores, personas interesadas en la cultura, agrupaciones, pero en general agrupaciones de privados, ¿sí? Incluso los mismos artistas. Hay una historia muy interesante en el Caribe colombiano, y bueno, creo que en Colombia, en muchas ciudades ha sucedido lo mismo, ¿no? De cómo los artistas, en un periodo, las vanguardias artísticas en esta ciudad tuvieron que organizarse para crear la misma institucionalidad del arte moderno que los reconociera, que los legitimara y que se convirtiera, digamos, en el fundamento del campo artístico en esta ciudad. Y eso, pues, es un modelo problemático, es un modelo que no ha dado la posibilidad, primero, de una profesionalización plena
y de una sostenibilidad de esas instituciones artísticas. Entonces, por eso insisto en la importancia de mirar este problema con perspectiva histórica, porque yo siento que lo que ha pasado tiene que ver con una falta de autonomización plena del campo artístico y una falta de definición, digamos, de una institucionalidad que encuentre una salida para superar ese modelo de lo privado que evidentemente hace que estas instituciones sean insostenibles. Y eso lo que implicaría es que la cultura y el arte sea entendido en una ciudad como Barranquilla como un derecho, ¿cierto? Y que la misma institucionalidad de lo público en esta ciudad, digamos, entienda la cultura como una necesidad, ¿cierto? Pero también como una necesidad que debe profesionalizarse. Y hay una cuestión también que me parece fundamental, es pensar en estrategias de formación de público, ¿sí? Porque se pueden estar abriendo museos, se pueden estar haciendo exposiciones súper interesantes, pero si las personas no tienen esta formación de apreciación en donde puedan sentirse cómodas, en donde puedan tener espacios no solamente para el conocimiento, sino también para el deleite, para la inspiración en un espacio museal, esto también hace que muchas veces, y es algo muy curioso que sucede en Colombia, y es que hay personas que incluso sienten que no tienen un poco como la capacidad de visitar un museo. Entonces la conclusión es, necesitamos política cultural, presupuesto y compromiso político, trabajo educativo y participativo para consolidar las instituciones culturales, y dentro de eso los museos requieren una priorización, un tratamiento que corresponda a la importancia que tienen para una comunidad, para una sociedad como la nuestra, en la cual definitivamente la memoria es parte de ese sentimiento colectivo que no solo tiene que ver con el orgullo, sino con la comprensión del pasado para poder entender el futuro hacia dónde vamos. La crisis de los museos en Barranquilla es un llamado de atención. Necesitamos políticas culturales sólidas y una ley de memoria museística independiente de las fluctuaciones políticas para asegurar la supervivencia de estos tesoros culturales. Sin embargo, la responsabilidad no recae solo en el gobierno. Como ciudadanos, debemos aprender a valorar y apoyar estos museos, educando a las generaciones futuras sobre su importancia y participando activamente en eventos culturales.